Tiene que salir desde el fondo de nuestro corazón esto, porque hay que comerlo, y esto tiene que ser una afrenta para nosotros. Amén. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. Yo sé que conocen el resto de los versículos, hermano, pero aquí dice una condición previa. Amén. Dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos en una condición previa, ¿cierto? Esa condición previa hace referencia a la misma parte del versículo de Jeremías, una condición antigua. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor, que esto es parte del corazón de la Biblia, este versículo, y que forma parte del Nuevo Testamento, que es donde hoy día nosotros estamos puestos, ¿cierto? Estamos sobre las palabras del Nuevo Testamento. Amén. Gracias, Señor. Entonces, cuando revisamos en Génesis, hermano, yo sé que esta historia algunos la conocen, otros no, pero Dios creó a Adán, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Bueno, para los que no sabían, Dios creó a Adán. Oh Señor Jesús. Yo pensé que eso tenía que darlo por sabido, hermano, pero amén. Oh Señor Jesús. La verdad es que en un principio Dios determinó que Adán estuviera en el huerto. Y lamentablemente ese plan no funcionó. Nosotros sabemos los distintos motivos, pero finalmente Adán tuvo que ser desterrado del huerto, porque no obedeció. Amén. Y por causa de eso, el hombre empezó a caer vez tras vez en una cascada de, llamémoslo, desgracias. Oh Señor Jesús. Se cometió el primer homicidio, empezó las rebeliones. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Todo porque Dios quería hacer todo para el hombre. En ese minuto Él puso el árbol de la vida ahí en medio del huerto para que el hombre pudiese comer. Oh Señor Jesús. Hermano, esto es fundamental porque el hombre tenía que comer para poder tener la vida de Dios. Ciertamente Dios creó al hombre, pero faltaba una pequeña pieza o un pequeño acto, un pequeño hecho que tenía que transformar esta materia que había creado. Y eso era la acción de que el hombre tenía que comer. Y para eso el hombre tenía que elegir, optar por Dios, porque Él se le dispuso enfrente de Él muchas opciones. ¿Qué es lo que pasa hoy día con nosotros, hermano? Todos los días tenemos un sinfín de opciones, ¿cierto? Y usted evalúa, según sus conocimientos, según su experiencia, cuál cree usted que es la mejor opción. Y en base a eso, toma uno, ¿no es cierto? Cuando tiene que ir a algún lugar, busca la mejor locomoción. Cuando tiene que vestirse para cierta ocasión, busca la mejor prenda de ropa, y así, etcétera, etcétera, toma decisiones. Pero aquí en este caso, nosotros sabemos que Dios quería ser el proveedor de todas las cosas para el hombre. El hombre tenía que optar por Dios. Por eso es que Dios no lo obligó, hermano. Tal cual como hoy día lo hace con nosotros. Dios no nos obliga. ¿Amén? ¿O usted está obligado aquí, hermano? Oh Señor Jesús. Misericordia para nosotros, hermano. Sí que estamos obligados aquí. Oh Señor Jesús. Señor Jesús, la verdad es que Dios no nos obliga, hermano. Él es tan cuidadoso en ese sentido que Él espera que nosotros le demos la autorización. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que cuando el hombre comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el hombre se hizo independiente de Dios. Hermano, y este es el punto trascendental que está anotado ahí en el Génesis, de que el hombre empezó a ser independiente, hermano. Independiente es como cuando usted cumple 18 años, se va de la casa o tiene sus planes y se aparta de la administración de su casa, de sus padres, del sustento económico de sus padres, de la seguridad de sus padres y todo eso, ¿no es cierto? Ahora el hombre, por causa del engaño del enemigo, podía saber lo que era bueno y lo que era malo, porque era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, el hombre, entre comillas, aprendió a tomar decisiones propias, sin consultarle a Dios. En un principio, Dios estaba ahí para responder todas sus dudas. Pero en el momento en que el hombre comió, el hombre se ocultó de Dios. Y lo vemos claramente ahí escrito en el Génesis que Dios aún fue a buscar al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Él preguntaba, ¿y dónde estás? ¿Por qué? Porque Adán se había escondido. Estaba avergonzado. Porque él sabía que había pecado, había comido del árbol equivocado, del precisamente que Dios le había dicho, puedes comer cualquiera, pero de ese no.
Oh Señor Jesús. Y a pesar de que Dios tenía comunión con el hombre todos los días, de aquí en adelante pareciera ser que de parte del hombre ya no estaba la disposición para conversar con Dios. Oh Señor Jesús. Hermano, a mí me da tanta pena recordar este hecho, porque hoy día que yo estoy en la vida de la iglesia, tengo el Espíritu del Señor dentro de mí, yo sé que el Señor está dispuesto para escucharme, está ahí todos los días atento, me está esperando cada mañana para que yo lo invoque, me acerque a Él, hable con Él, papito querido, qué sé yo, la forma que usted tenga de hablar con Él, pero Él está esperando, hermano. Y yo despierto y me acuerdo de eso y me vuelvo al Señor, y es rico eso, hermano, es rico. Y eso ya no estaba, hermano. Seguramente Adán probó el hecho de estar en comunión con Dios todos los días, porque nos sale en la palabra de qué día fue el que efectivamente comió. No sabemos cuántos días estuvo ahí realmente. Entonces, pero de hecho probó el tener comunión con el hombre, con Dios. Y como sabía que Dios iba a venir el día que comió, Él se escondió. ¡Oh Señor Jesús! Hermano, ¿sabe usted que Dios nos hizo con un alma independiente? Eso significa que dentro de cada uno de nosotros hay una parte que es independiente. Oh Señor Jesús, esa es nuestra alma. Y a pesar de que todos nosotros tengamos dos ojos, siempre todos la misma nariz, el mismo corazón, el mismo hígado, la misma cantidad de hemoglobina, todo igual, hermano, tenemos algo que es distinto en cada uno de nosotros. Y eso es nuestra alma. Eso es lo que nos diferencia, aparte de la parte externa, uno del otro, nuestro tipo de personalidades, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reírnos, de comer, etcétera, hermano. Nosotros somos, cada uno es distinto del otro. Y hasta el momento, en todos los hombres criados, la cantidad de miles de millones de hombres, no hay ninguno que sea igual al otro. Y todos tenemos una alma distinta, hermano. No podemos comparar nuestra alma con la de otro hermano. O si la comparamos, evidentemente lo que vamos a encontrar son diferencias. No vamos a encontrar cosas similares, son diferencias. Puede que se parezca a este hermano como que hable igual que el otro, pero en realidad no. Somos distintos, hermano. Hermano, y esa cosa que nos diferencia, lo hizo Dios. Hermano, y si lo hizo Dios así, a tal punto de que cada uno tiene una huella digital distinta del otro. Imagínense la cantidad de combinaciones desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy, distintas de aquello, hermano. Oh Señor Jesús, si Dios lo hizo así es porque usted es importante para Dios. Hermano, y quiero detenerme en este punto porque no considere que usted, por ser muy joven, por hablar distinto, por no hablar como tal hermano o por no ser como tal persona, no es importante para Dios. Oh Señor Jesús, hermano, invoque conmigo. Oh Señor Jesús. Quiero que se recuerde de este comentario. En una conferencia jóvenes, en Playa Blanca, un hermano que venía de Los Ángeles nos dijo que todos éramos distintos y que cada uno de nosotros era importante para Dios. Oh Señor Jesús, si yo tuviera 2 tazas iguales, podría elegir cualquiera. La que esté más limpia, la que esté más cerca mío, cualquiera. Pero si son todas distintas, sería más difícil elegir una de la otra, ¿cierto? Gracias, Señor, que no somos todos iguales, porque significa que el Señor espera algo de todos nosotros. Hermano, yo no puedo, imagínense que es la primera vez que estoy acá. Oh Señor Jesús, no sé cuántos de ustedes han estado en Los Ángeles alguna vez. Con eso les digo todo, cada uno tiene una ubicación precisa en el cuerpo, en este país, en esta familia. Donde quiera que usted esté, hermano, usted es especial para Dios. Hermano, y eso tiene que atesorarlo. Oh Señor Jesús. Y vamos a ver por qué. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, en la medida que el hombre avanzó, con desgracia tras desgracia, se fue apartando siempre de Dios. Y así podemos ver que en la historia del Antiguo Testamento, los hombres siempre fueron de mal en mal. Y fueron haciendo la concupiscencia de su carne, y finalmente siempre fueron apartados de Dios. Siempre fueron apartados de Dios. Aunque hubo alguno de repente que encontraba gracia a los ojos de Dios, por ejemplo Noé. Oh Señor Jesús, ahí a esa altura ya la tierra estaba completamente corrompida. E incluso Dios ahí se arrepintió de haber creado al hombre. Porque la maldad del hombre era tal, hermano. Imagínese usted cómo puede llegar a Dios a rechazar a su propia criatura, a su propia creación, y arrepentirse de lo que hizo.
Dios siendo Dios, el creador de todo el universo. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Podemos leer eso en Génesis, hermano, para ser ahí impresionados por la palabra. En Génesis 6, oh Señor Jesús, recuerde que mientras busca la palabra, invoca el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y cuando la encuentra dice, amén. Génesis 6, oh Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Si pueden ayudarme, hermanos. Amén. Oh Señor Jesús. ¿Usted se ha sentido angustiado de repente o defraudado por algo que usted haya hecho, hermano? ¿Usted de repente esperaba algo de algún amigo, de algún familiar, de algún compañero de curso, o de algún hermano, o de sus padres? ¿Ha tenido esa experiencia, hermano, cierto? De dolerse en su corazón por algo que le hicieron. Hermano, así estaba Dios, dolido en su corazón. Porque este que había creado y para quien había hecho todas las cosas, hermano, Él preparó un escenario antes de la creación para poder poner al hombre y dejarlo de la mejor forma ahí. Y que el hombre no optara por él, hermano, que el hombre lo rechazara. Oh Señor Jesús. Y que no contento con eso y tratar de ayudarlo, a pesar de todas estas cosas, el hombre caía de mal en mal. Hermano, no vamos a entrar en detalle en la cantidad de males que hizo, pero este versículo que leímos recién resume que la condición del hombre a los ojos de Dios era deplorable. Señor Jesús, a tal punto que se dolió en su corazón, hermano. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, no eran solamente sus obras las malas, sino que dentro del hombre, en el corazón, habían deseos que eran malos. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿sabe que dónde habitan esos deseos? Eso habita en nuestra alma. Y esta era la condición del hombre una vez que se volvió independiente de Dios y empezó a tomar sus propias decisiones. Oh Señor Jesús. Mire lo que dice el versículo, y si lo leemos con más detención, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, no habían buenas intenciones en el hombre. Oh Señor Jesús. Yo espero que cada uno de nosotros haya limpiado su corazón delante del Señor y que aquellas cosas que están ahí, que están en nuestra vida del alma, hermano, porque esto representa nuestra vida del alma. Me estoy adelantando un poquitito, pero esta condición del hombre caído, hermano, está en nosotros, hermano. Amén. Oh Señor Jesús. Hermano, la primera forma de tratar algo es identificarlo. Amén. Amén. Usted no puede tratar algo que no ha identificado. Hermano, yo soy médico y cuando me dice, doctor, ¿y qué tomo? Pero primero vamos a ver qué tiene. ¿Cierto? Oh Señor Jesús. Entonces, fundamental, hermano, que identifiquemos que esta naturaleza caída, naturaleza independiente de Dios, que toma sus propias decisiones, oh Señor Jesús, contiene estos designios de mal, hermano. En nuestro corazón habita el mal. Oh Señor Jesús. Hermano, mire la importancia de estas palabras, hermano. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros, no quiero que levanten la mano ni que se expongan aquí, pero ha tenido algún sentimiento que no corresponde internamente. Y ese sentimiento usted a veces no quiere tenerlo y aún así aparece. Aparece porque esa parte de nuestra alma, hermano, de nuestra naturaleza caída. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Luego de esto, Noé halló gracia a los ojos de Dios y lo salvó. El Señor destruyó la tierra, pero salvó a un grupo de personas con los cuales quiso comenzar de nuevo. Señor Jesús, luego de eso viene la Torre de Babel. Señor Jesús, el hombre nuevamente tomando la oportunidad de Dios, la segunda o tercera o cuarta oportunidad, y a pesar de eso, embarrándola, hermano. Construyendo una torre tratando de llegar arriba y elevando el nombre de un hombre. En ese tiempo fue Nimrod, que era un valiente ahí. Nuevamente, no confiando en Dios, sino confiando en el hombre, en nuestras capacidades. Oh Señor Jesús.
Señor Jesús, y así fue como llegaron, finalmente el Señor tuvo que llamar a Abraham para poder hacerle las promesas a Abraham y que hoy día nosotros pudiésemos estar acá, hermano. Amén. Pero de camino, hermano, el pueblo entró, luego cayó en Egipto, luego tuvo que el Señor llamar a Moisés para poder sacarlos de ahí. Finalmente, vamos a llegar a estar al frente del Mar Rojo, oh Señor Jesús, en donde, entre comillas, representa la salvación que Dios hizo de su pueblo. Aquella opción que había hecho, ahora tenía que hacerlos pasar por el Mar Rojo. El Señor ahí separó las aguas, cruzó el pueblo en seco y enterró luego en el agua al faraón y todo su ejército, todo el ejército del faraón. Entonces eso, hermano, representa el bautismo, oh Señor Jesús. Y aquel hecho ahí representado con la sacada de Egipto es cuando el hombre deja el mundo. Amén. Oh Señor Jesús. Y nosotros sabemos que eso, cuando nosotros recibimos al Señor, dejamos el mundo de lado, hermano. El mundo y todas sus concupiscencias, y todos sus deseos, y todo lo que nos atrapa, y todo lo que nos engolosina, y todo lo que... Oh Señor Jesús. Todo lo que hace el mundo, hermano. Oh Señor Jesús. Pero venía el desierto, hermano. Y aquello que había hecho Dios con el hombre de rescatarlo, ahora en el desierto, el Señor dijo, aquí sí tengo mi pueblo. Ahora sí, aparté a lo más pulido. Oh Señor Jesús. Pero el pueblo empezó a murmurar, hermano. Señor Jesús, tenemos sed. Ahí teníamos, tenemos hambre. Se acordaron, queremos carne. Oh, teníamos los peces allá en Egipto, comíamos melones, pepinos, cebolla. Señor Jesús. No estaba conforme con nada, hermano. Oh Señor Jesús. Este Dios que había creado todas las cosas y que había intentado ayudar al hombre una y otra vez, nuevamente se defraudaba del hombre, hermano, y se daba cuenta que con el hombre no tenía posibilidad, hermano. Oh Señor Jesús, no hay caso, hermano. Cada vez que le daba oportunidades, el hombre partía bien y terminaba totalmente derrotado, murmurando, totalmente contaminado, a tal punto que para poder entrar a la tierra de Canaán, Dios tuvo que hacer morir la vieja creación ahí. La primera generación. Y solamente la nueva generación pudo entrar. Una vez que murieron todos, ahí entonces recién pudo entrar a la tierra de Canaán. Señor Jesús. Entonces, hermano, Señor Jesús, usted no sé si va entendiendo un poco, pero el hombre, como hombre natural, no le sirve a Dios. Cada vez que el hombre le da la mano, el hombre se toma del codo y más encima lo hunde. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces no dura mucho, hermano. El pueblo no es confiable. No es confiable. El hombre no es confiable. Hermano, para Dios lo tiene más que claro. Lo único que no podía traer de nuevo a la tierra y arrepentirse de nuevo porque había hecho un pacto con Noé. Y ahí el símbolo de ese pacto era el arco iris. ¿No es cierto? De que ya no iba a volver a hacer lo mismo. A pesar de que intenciones de poder hacerlo probablemente tenía. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está eso, por hermano. Mientras no solucionemos lo que está dentro del hombre, Señor Jesús, no vamos a poder solucionar sus actos, su forma de pensar, su forma de sentir. Oh Señor Jesús. Pero aleluya, hermano, que después de que entraron a la tierra de Canaán, el Señor dispuso ahí que Moisés no entrara, pero que entrara Josué. Aleluya. Dijo, en este sí. Oh Señor Jesús. ¿Pero qué pasó? Vino la época de los jueces, en donde cada uno hacía como bien le parecía. Oh Señor Jesús. Yo no sé, hermano, si se da cuenta, pero la historia de la Biblia va enlazada de gracia tras desgracia. Luego vino el tiempo de los reyes, y habían reyes que eran llamados bastante humildes, pero que con el tiempo y el tener poder eran transformados. Oh Señor Jesús. Hermano, y así fue de continuo. Luego el pueblo fue dividido en dos. Oh Señor, y así uno tomaban el rey y hacían lo bueno, pero hasta cierto punto, y su hijo volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Hermano, así hasta terminar el Antiguo Testamento con los profetas diciendo que el Señor venía, que arrepentidos, que esto tienen que
conmocionarse internamente ustedes para arrepentirse delante de Jehová, porque de continuo ha sido puro mal. Oh Señor Jesús. Hermano, ese es un pequeño resumen mínimo de lo que es la historia del hombre del Antiguo Testamento. De continuo, de mal en mal. De mal en peor, por así decirlo. Oh Señor Jesús. Hasta que llegó el Nuevo Testamento, por hermano. Oh Señor Jesús. Y aquí aparece la sonrisa en mi rostro, por hermano. Y espero que en el de ustedes también. Señor Jesús, porque con el Nuevo Testamento viene el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh Señor Jesús! Gracias, Señor, por eso, hermano. Y aquí podemos ver en Colosenses, hermano. Vamos a ir a Colosenses 1. Porque con la llegada del Nuevo Testamento, el Señor puede ahora hablar distintas cosas, hermano. Y puede empezar a mostrar sus cartas bajo la manga. Lo aquello que tenía reservado. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Acuérdese, mientras busca la palabra. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Y cuando la encuentre dice amén. Colosenses 1:26, hermano. Vamos a comer este versículo, hermano. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento la historia está ahí registrada para que nos demos cuenta, hermano, de cómo era el hombre. Y todo lo que pasó Dios, todo lo que intentó hacer para tratar de acercarlo, pero finalmente no se pudo. Oh Señor Jesús, Colosenses 1:26, dice, el misterio aleluya, gracias Señor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Oh Señor Jesús. Hermano, nadie sabía lo que estaba planeando Dios, ¿cierto? Porque todos trataban de cumplir la voz de los profetas, lo que decía el pueblo, los reyes. Nadie sabía que Dios tenía un plan bajo la manga. Era un misterio, hermano. Pero aquí dice claramente Pablo que el misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades. Hermano, yo creo que cuando Dios vio caer al hombre, dijo, aquí tengo que hacer algo para recuperarlo. Señor Jesús. Y en su plan Él determinó que en algún minuto algo tenía que pasar para cambiar la condición del hombre. Esa condición caída, esa condición que era independiente de Dios, que en su corazón de continuo había solo mal. Oh Señor Jesús, tenía que cambiar, por hermano. Si Él es Dios, por hermano. Oh Señor Jesús, no es alguien que hace una reparación de parche con alambre de fardo, como se dice allá del sur, improvisado, con scotch, así. No, hermano. Oh Señor Jesús, y aquello era un misterio para todos. Algo dio a conocer a través de los profetas. Pero aunque se supieran esas palabras, no sabían de qué hablaban. ¿Cierto? Gracias Señor, hoy día nosotros sabemos claramente de quién habla. Aleluya. Porque ese misterio fue revelado. Oh Señor Jesús. Entonces el misterio que había estado oculto, ahora ha sido manifestado. ¿A quién? Aleluya. Nosotros somos los santos del Señor. Amén. Por lo tanto, usted tiene revelado ese misterio. Fue manifestado usted. Amén. Podemos leer el versículo siguiente. A quienes quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio en sí? Esta última frase, hermano. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh Señor Jesús. Dios tiene una esperanza, hermano. Que el hombre creado, su criatura, su creación, pueda ser glorificada. Pero para eso necesita de un comodín. Porque ya quedó demostrado que con el hombre solo no se puede. Tengo que añadirle algo para que pueda. Ya con todo lo que le di al hombre no es capaz. No. A pesar de las oportunidades, no. Oh Señor Jesús, pero si yo le agrego esta cosa, este comodín, tengo una esperanza. ¿Cuál es esa cosa, hermano?
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, la esperanza de Dios hoy día es Cristo. Por eso es que hablamos de Cristo, hermano. Por eso es que invocamos el nombre del Señor Jesús. Porque Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Oh Señor Jesús. Entonces hoy día la esperanza de Dios es que nosotros podamos tomar este Cristo, introducirlo dentro de nosotros, introducirlo dentro de las personas, porque es la única forma de poder transformar al hombre caído. Hermano, intente usted, o vea gente que es atea, agnóstica, qué sé yo, tienen buenas intenciones. Probablemente, moralmente hablando, son buenos, pero siguen estando en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No logran hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, esta opción trajo de vuelta, hermano, algo tan importante que se perdió en el principio, que era que el hombre ahora tenía la posibilidad, porque es una posibilidad, hermano, de optar por usar el Cristo interior y ya no tomar sus propias decisiones. Oh Señor Jesús, eso trae de vuelta, ¿sabe qué cosa? El encabezamiento de Dios. Señor Jesús, antes cualquier encabezamiento que el hombre tenía, los hermanos allá en Brasil le denominaron, era un encabezamiento clandestino. Significa que no era legal. ¿Me entienden, no? Era ilegal. Oh Señor Jesús, pero ahora traía de vuelta la opción. Hermano, insisto, la opción. ¿Por qué? Porque Dios no nos obliga, hermano. A pesar de que hoy día estamos aquí todos nosotros y cada uno de nosotros tiene a Cristo en su interior, oh Señor Jesús, sigue teniendo la opción. ¿De qué? De poder tomar el encabezamiento de Cristo, que viene de Dios. Amén. Y poder no tomar sus decisiones, sino que tener la consulta con Dios. Oh Señor Jesús. Y ya no externo, hermano. Ya no dependiente de la inclemencia del tiempo, de la cercanía o lejanía hacia un lugar, de la condición suya clínica por fuera, de sus vestiduras, de su alimento, de su condición social. Hermano, no depende de nada. Solo depende de usted. Usted con el Señor. Oh Señor Jesús, esa opción, hermano, antes de que viniera el Señor Jesús, no estaba para ningún hombre. Pero aleluya, que nacimos en este tiempo, hermano, y no nacimos en el tiempo de los jueces, o en el tiempo en donde estaban en el desierto, porque si no, hubiésemos tenido que murmurar, hubiésemos tenido que hacer lo que bien nos parece. Señor Jesús, hoy día tenemos al Cristo interior, hermano. Oh Señor Jesús, y ahora esa es la esperanza de gloria. Hermano, todos nosotros esperamos ser glorificados un día. Eso significa ser reconocidos junto con el Señor cuando Él vuelva y ser puestos en la gloria allá. Pero para eso tenemos una esperanza. Nuestra esperanza no es que mi papá me lleve a las comuniones. Nuestra esperanza no es que yo pueda cantar y saberme todos los himnos del himnario. Mi esperanza no es conocerme la palabra completa y recitarla todos los días. Mi esperanza es el Cristo que tengo dentro. ¡Oh Señor Jesús! Hermano, esto es para conocimiento de todos nosotros. Si usted sale de aquí pensando, ¿tendré el Cristo interior? No lo tendré. No, hermano, usted lo tiene. Oh Señor Jesús, lo que tiene que hacer ahora es optar por Él. Hermano, volvimos a la condición inicial. Cuando el Señor dice que rasgó el velo de arriba abajo y abrió un nuevo y vivo camino, es como tomarnos y ponernos nuevamente frente al árbol de la vida, en el huerto. Pero nuevamente, ¿quién está al lado? Es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Hermano, usted está en una condición inicial. Fue vuelto al principio, pero nuevamente tiene ambos árboles delante de usted. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar ahora, hermano? Bueno, tiene toda la historia del Antiguo Testamento. Tiene la historia de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, todo el Antiguo Testamento para poder darse cuenta si realmente le sirve comer del árbol del conocimiento o no. Oh Señor Jesús, y aquí está bien claro, hermano, nosotros tenemos dos vidas, la vida divina y la vida de nuestra alma. ¿Cuál va a prevalecer en el día a día? La que usted alimente más. Lo decía el alimento diario la semana pasada. Amén. Oh Señor Jesús, ¿cuál vida vamos a alimentar hoy día, hermano? Cuando usted se levanta en la mañana, no estando en comunión aquí, porque aquí es rico, hermano, aquí todo usted invoca, otro hermano invoca por allá, lo despierta, indudablemente se va a volver al Espíritu inmediatamente. Oh Señor Jesús, pero en su hogar, hermano,
Oh Señor Jesús, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, con sus amigos. ¿A quién estoy alimentando? Y los hermanos aquí pusieron un ejemplo, bien claro. El péndulo de un reloj se mueve o para un lado o para el otro lado. Y yo o estoy en un lado o estoy en el otro lado. ¿Estoy en mi carne o estoy en el espíritu? ¿Estoy alimentando mi vida del alma o estoy alimentando mi espíritu? No se puede tomar un bus hacia el sur y llegar a Arica, por hermano. O sea, si usted toma el bus al sur, va a llegar a Puerto Montt, ¿cierto? Si usted toma un bus para el norte, va a llegar a Arica. No se puede tomar un bus hacia el norte y llegar a Puerto Montt. No espere que alimentando su vida del alma, usted vaya a crecer en su espíritu. No sea ingenuo, hermano. Oh, Señor Jesús. La verdad es verdad nomás, por hermano, ¿cierto? Cuando uno está en comunión con los hermanos, en comunión con el Señor, buscando la palabra, disfrutando de los himnos, viéndose con los jóvenes de la localidad, va a alimentar su espíritu, hermano. Oh, Señor Jesús. Por eso que estas comuniones son tan ricas, hermano. Por eso que apartar un tiempo del mundo es tan fructífero para nosotros, hermano. Es por eso que los hermanos me animan a que yo viaje para acá, porque aquí están los jóvenes, están dispuestos para escuchar la palabra, qué sé yo. Oh, Señor Jesús. Y aleluya por el ambiente que se genera, hermano. Porque es el ambiente que Dios necesita para hablar con ustedes. Hermano, ¿sabe que en el mundo el enemigo, como bien dice la palabra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo? Y con su astucia intenta engañarnos día tras día, momento tras momento, situación tras situación, circunstancia tras circunstancia. Intenta hacernos caer. El enemigo no está en este minuto interesado en la gente que está entretenida en el mundo, hermano. Esa gente ya la tiene entretenida, la tiene ahí cautiva en los afanes del mundo, en las aficiones. No necesita hacer nada más para apartarlos de Dios. Ya están apartados. Entonces, ¿en quién tiene realmente trabajo? En nosotros, pues, hermano. En aquellos que estamos activamente buscando al Señor. ¿Por qué? Porque a estos los puedo hacer caer, ¿cierto? A estos los puedo debilitar, a estos los puedo hacer flaquear y apartarlos de Dios. Y una vez apartados de Dios, sabemos que tomamos nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos. ¿Y eso a dónde nos va a conducir? Oh, Señor Jesús, a la muerte solamente, hermano. Muerte espiritual. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, hermano. No necesitamos más detalles ni tratar de convencernos. Usted tiene que salir claro de esto, hermano. Amén. Hoy día sale claro de aquí de que usted, si uno opta por el Señor, lamentablemente su camino va a ir de mal en peor. Pero aleluya por el Señor. Que Él quiso también evitar que pasara eso. Evitar que nuestra cercanía a Dios y al Señor dependiera de cosas externas. Hermano, no importa cómo despertó usted. No importa cómo se acostó la noche anterior. Cuando usted se despierta en la mañana, tiene una nueva opción. Perdón. Cuando usted se despierta en la mañana, tiene una nueva opción. Optar por vivir en el espíritu o por vivir en el alma. Gracias, Señor, por invocar el nombre del Señor. Porque esto tan simple, hermano, nos puede volver al Señor. Esto tan simple nos puede hacer tener un buen comienzo en la mañana. Si lo mantenemos durante el día, mejor todavía, pues, hermano. Pero esto es un trabajar diario, hermano, es un continuo. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a ir a Jeremías 2, hermano. Vamos a volver a leer Jeremías 2. Oh, Señor Jesús. Acuérdense que mientras busca la palabra, oh, Señor Jesús. Y cuando la encuentra dice, amén. Oh, Señor Jesús. Este es el Dios que tenemos, hermano. El Dios que tenía la cartita bajo la manga para poder cambiar definitivamente la historia del hombre. Señor Jesús. ¿Usted conocía esa historia, hermano? ¿Conocía que realmente Dios lo que hizo fue transformar completamente su vida? Cambiar el destino de su vida. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. El título de este mensaje es ¿qué Dios tengo yo? Y yo he incluido en ese título la intención de poder conocer qué es lo que hizo Dios realmente para salvarme a mí. Yo ya les dije que cada uno era exclusivo para el Señor. Era un modelo único, ¿cierto? Oh, Señor Jesús. Pero para todos los modelos le sirve la misma llave, el Cristo interior. Oh, Señor Jesús.
Y aquí vamos a ir a comer un poco más Jeremías 2. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Estoy leyendo el versículo 11. Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hermano, ¿qué es lo que no aprovecha? Todo lo que hacemos durante el día, hermano. Oh Señor Jesús. Ya lo decía ahí en Eclesiastés, que todo es vanidad de vanidades. ¿Qué saca el hombre con fatigarse y cansarse trabajando bajo el sol? Oh Señor Jesús. Una cosa tiene que hacer, disfrutar de lo que hace en su trabajo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Hermano, si nosotros nos afanamos en eso, vamos a perder el disfrute, hermano. Vamos a perder la gracia. Vamos a perder la cercanía con el Señor. ¿Verdad? Oh Señor Jesús. Y el 12 dice, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizados. Hermano, porque realmente esto es terrible. Oh Señor Jesús, desolados en gran manera, dijo Jehová. El 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, podemos rumiar este versículo 13, hermano. Amén. Con el hermano que tiene a su lado, por favor. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias Señor por las palabras aquí de Jeremías, hermano. Porque resume dos cosas. Oh Señor Jesús, el hombre dejó a Dios, que era la fuente de agua viva. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Él es la fuente de agua viva. Oh Señor Jesús. Si usted recuerda el pasaje con la mujer samaritana, donde el Señor Jesús estaba hablando con ella y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es verdad. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Mamá! Oh Señor Jesús. ¡Aleluya! Señor Jesús, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermano, ese es la primera condición para poder caer en el mal. Dejar a Dios. Hermano, ¿por qué dice la fuente de agua viva? Porque ¿sabe lo que representa el agua? El agua representa la vida. Y este es el agua que da vida. Oh Señor Jesús. Si usted no toma de agua que da vida, ¿qué tiene? Muerte y sed, por hermano. Señor Jesús. Por lo tanto, cuando uno deja a Dios, ¿qué es lo que obtiene? Solo muerte, hermano. Oh Señor Jesús. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque cuando uno deja a Dios, trata de hacer las cosas con su esfuerzo, hermano. Y la cisterna es un esfuerzo por tratar de preservar un poco de agua. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Vamos a Juan 7, hermano. Juan 7. Vamos a leer Juan 7:36. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Juan 7:36. ...37, perdón. Sí. Juan 7:37. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Juan 7:37. Amén. Podemos leer todo, hermano. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. ¿Hay alguno que tenga sed aquí en este auditorio? Señor Jesús. Hermano, vea cómo es el Señor.
a ninguno lo obliga. A ninguno obligó desde el principio. Si alguno quiere, si alguno tiene sed, hermano, si alguno tiene sed, ¿habrá alguno que tenga sed? Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Hermano, vea qué Dios tenemos. El Dios que creó al hombre para ser su proveedor principal, el manantial de aguas vivas, el gran yo soy, como leyó un versículo de nuestra hermana acá de Deuteronomio. Oh Señor Jesús, ese que intentó una vez con el hombre y que no pudo, y que ahora añadió este comodín que es el Cristo en nosotros para tener una esperanza de poder glorificarnos. Oh Señor Jesús, ahora nos pregunta si alguno tiene sed. Amén. Hermano, después de conocer la historia, uno ya se va dando cuenta, ¿cierto? Y va sopesando qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nosotros pudimos haber nacido en el tiempo antiguo, hermano, pero no, hoy día estamos en este tiempo. La palabra está abierta, el Nuevo Testamento está aquí, fuimos los gentiles, aquel pueblo asentado en tinieblas, que le resplandeció gran luz. Hoy día estamos aquí, hermano. La palabra fue abierta, tenemos el corazón de la Biblia abierto, hermano, estas palabras ricas. Y el Señor nos pregunta, ni siquiera nos obliga, pudiendo hacerlo, hermano. Pudiendo decir, oye, yo pagué por ti, tú eres mi hijo, yo soy tu dueño, yo pagué por ti, ¿cierto? Yo te escogí desde aún antes de la fundación del mundo. Te puse en la familia que tienes, te puse en la vida de la iglesia, te estoy perfeccionando ahí. Tendría todo el derecho de obligarnos, hermano, ¿cierto? Como cuando usted compra algo para usted y dice, no, esto es mío, yo lo uso, lo llevo, si se me hace tira, no importa, es mío. Tiene todo el derecho y potestad sobre aquel asunto que usted pagó por él. Aún así, el Señor no nos obliga. Y nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, sabe que Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Hace un tiempo, un par de semanas atrás, yo compartí con las hermanas allá en la localidad de Bulnes. Y, oh Señor Jesús, y allá, en una parte del mensaje, hacía referencia a por qué nosotros nos sentíamos tan ansiosos muchas veces. Y por qué caíamos en depresión, en angustia, en temores, en incertidumbre. Oh Señor Jesús. Y era porque todas las decisiones que el hombre toma fueron creadas para tomarlas juntos con Dios. Pero cuando el hombre cayó y decidió y ahora aprendió él a ver lo que era bueno de lo que era malo, empezó a tomar sus propias decisiones. Por lo tanto se enfrenta ante angustia, ante ansiedades, ante temores, miedos, tristezas, penas. ¡Oh Señor Jesús! ¡Oh Señor Jesús! Hermano, no viva esa vida independiente de Dios, porque solo va a traer eso, hermano. Y la esperanza que nunca llega es angustia para el corazón. Y cuando uno toma una decisión, quiere hacer algo, y ese algo se da cuenta que va fracasando en el tiempo, todos nos vamos a entristecer, hermano. ¿Cierto? Todos nos vamos a angustiar. Y eso trae consigo baja autoestima, no querer verse con las personas, aislamiento social. ¡Oh Señor Jesús! Uno deja de ver a los hermanos, dejó de ir a la comunión. Ni siquiera tiene una explicación lógica de por qué no fue a la comunión, hermano. No, es que, no sé, me pasó mal. ¡Oh Señor Jesús! Hermano, y esos sentimientos están en nosotros porque forman parte de nuestra vida del alma. Por lo tanto, no se extrañe que aparezcan, todo lo contrario. Están ahí, hermano. Lo único que cuando lo sienta, tiene que usar el Cristo interior. Tiene que recordarse que el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice en otro versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Hermano, qué mejor ejemplo de que Dios no nos obliga, hermano. Si usted está aquí, yo, hermano, le agradezco que usted haya optado por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted pudiese estar en cualquier otro lugar, hermano. Considérese afortunado por el Señor, un bienaventurado, hermano. Su vida va a ser bendecida por causa de optar, de estar aquí en este lugar y estar sentado ahí. Pudiese estar allá afuera, hermano. No, que me siento mal, estoy angustiado, me pasó esto. Hermano, está aquí sentado escuchando la palabra. Estaba aquí disfrutando de los himnos, cantando con los hermanos, alegrándose en el Señor, proclamando, ¡oh Señor Jesús!
Señor Jesús. Hermano, este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que tenemos, el Dios que nos facilita las cosas, pero no nos obliga. Hermano, ¿y por qué le digo que no nos obliga? Porque si fuéramos unas máquinas que solo optáramos por Dios, Dios no tendría ningún tipo de qué enorgullecerse, por hermano. Pero cuando alguien desventurado, pobre, ciego, desnudo, opta por Él, oh Señor Jesús, eso sí que alegra el corazón de Dios. Como bien dice la palabra, más hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no requieren de arrepentimiento, por hermano. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, cuando usted, que es único para el Señor, se vuelve al Señor, usted alegra el corazón del Señor. Oh Señor Jesús. Sí, el hermano que está al lado también, pero hermano, yo estoy hablando de usted. Usted con su personalidad, con su forma de ser, oh Señor Jesús, eso es único para el Señor. A lo mejor para Él es fácil transformar a otra persona que sea más dócil, pero a usted, oh Señor Jesús, ¿cuántos años ha demorado, hermano? Y aún sigue insistiendo y trabajando. Entonces cuando lo logra hacer, ¿usted cree que alegra el corazón del Señor? Oh Señor Jesús, yo soy padre, hermano, tengo 2 hijos. Y cuando uno de ellos hace lo que uno espera que haría, uno no le dice, bien hijo y todo, pero una sonrisa interna hay, por hermano. Hay una alegría interior que a veces uno no la exterioriza para que eso no sea para confusión para los hijos. Oh Señor Jesús, pero adentro de nosotros dice, amén, gracias Señor. Entonces esa conformidad interna, hermano, uno se la puede dar al Señor. Amén. Hermano, pero hay una condición. Si alguno tiene sed. Y para tener sed, oh Señor Jesús, uno tiene que sentirse desvalido, por hermano. Uno tiene que sentir que sus decisiones fueron malas. ¿O usted se cree un exitoso, hermano? ¿En su vida que tomó sus decisiones por su cuenta tuvo éxito? Probablemente tuvo éxito en las primeras veces. Pero después, ¿continuó así? Hermano, la historia del hombre de miles de años lo demuestra que no. Entonces, aunque usted me trate de convencer de que sí, le daría un poco más de tiempo nomás para que eso fracasara. Oh Señor Jesús, pero este Dios que tenemos tenía su cartita bajo la manga. Oh Señor Jesús, y aquí dijo, en el último y gran día de la fiesta, Él reconoció, todos ustedes, ninguno podía. Ninguno podía. El hombre no podía acercarse a Dios si no tiene este comodín. Hermano, acuérdese del comodín. El comodín le permite salir del hoyo donde está, ¿cierto? Le permite salir de la condición, no tiene opciones, pero tiene un comodín. De alguna parte sale ese comodín siempre. Rompe todas las reglas porque puede hacer lo que quiera con él, lo puede poner en cualquier parte en los juegos, es un comodín, por hermano. Oh Señor Jesús. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermano, ¿nosotros creímos en Él? Amén. ¿Hay algún hermano aquí que no ha creído en el Señor? Aleluya, gracias Señor. Entonces todos nosotros recibimos el Espíritu. Nuevamente llegamos al final de nuestro mensaje y caímos nuevamente en nuestra principal herramienta para contacto con Dios, que es el Espíritu. Amén. Hermano, todos nosotros tenemos el Espíritu. En Él habita el Cristo interior. Este Cristo interior es nuestra llave, hermano, es nuestro comodín para poder derribar miles de años de tragedia humana, miles de años de independencia de Dios, miles de años de angustia y todo eso. ¿Por qué? Porque este Cristo interior contiene a Jesús procesado completamente con toda su experiencia humana. ¿Sabe usted que Él pasó por todas las experiencias humanas posibles, hermano? Usted puede decir, sí, pero Él nunca chocó en un auto. Es verdad, nunca chocó en un auto. Pero sintió el miedo, el temor, la angustia, el desespero. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, que produce el chocar en un auto. Nunca voló en un avión, es cierto, pero también sintió las cosquillas en la guata cuando algo iba a suceder, la incertidumbre, la ansiedad. Hermano, Él pasó por todos los sentimientos humanos. Él reconoce y Él sabe lo que sentimos, nos comprende. Hermano, no se sienta avergonzado por sentir miedo, no se sienta avergonzado por no saber acercarse al Señor. Él también fue joven. Él también tuvo que hacerle caso a sus padres, someterse a lo que
su madre cocinaba, a los ordenamientos del hogar, a lo que su padre determinaba. Hermano, él pasó por todo eso. Oh Señor Jesús. Y ese mismo hombre fue el que tenemos dentro de nosotros. Entonces, hermano, cuando usted... Y gracias, Señor, por eso. Eso es su misericordia, hermano. Porque yo me doy cuenta cuando era joven y entendía eso, que Él me comprendía. Ahora que soy un poco mayor y que tengo algunas responsabilidades, yo sé que Él también me entiende. Y aun cuando sea mayor y sea viejo y esté así, yo sé que Él también me va a seguir entendiendo. Hermano, ese es Dios. Ese es el Dios que tenemos. Oh Señor Jesús. Él nos comprende en todas las situaciones, hermano. Oh Señor Jesús. Hoy día cada uno de nosotros está inmerso en el mundo. ¿Cierto? Tenemos nuestros pies en la tierra y estamos en el mundo. Aunque nuestra ciudadanía es celestial, estamos aquí en la tierra. Y eso es porque tenemos un propósito. Hermano, estamos aquí para calentar un asiento, para ocupar espacio, para consumir CO2, oxígeno. No, hermano, no. Estamos aquí con un propósito, hermano. ¿Y sabe usted que ese propósito, en el lugar donde está usted, no lo puedo cumplir yo? ¿Cierto? No lo puedo cumplir yo. Y a donde estoy yo, no lo puede cumplir usted. ¿Cierto? Entonces el único que tiene Dios allá es a usted. ¿Cierto? Oh Señor Jesús. Entonces, en su ciudad, en su localidad, cuando usted termine esta conferencia y vuelva, ya sabe ya que no tiene que llegar a murmurar, no tiene que llegar a pedir, acordarse de la carne, de los pescados que comía allá, ni tampoco a tomar decisiones por sí solo, ni tampoco a llevar una vida independiente de Dios. Hermano, sepa que tiene al Cristo interior. Oh Señor Jesús, y ese Cristo interior lo dispuso Dios así, porque el hombre solo no puede alegrar el corazón de Dios. No puede, hermano, no puede. Hermano, convénzase de eso. Usted no puede si no lo hace usando el Cristo. Entonces, cuando vaya para allá al día siguiente, Señor, avísele por último. Como a veces los padres dicen a sus hijos cuando son un poco más grandes, mira, no me importa a la hora que hay, pero avísame a qué hora va a llegar. Dime dónde estás. Oh, Señor Jesús. ¿No le agradaría a Dios que cuando usted va a salir al colegio, va a ir a la universidad, diga, Señor, voy a la universidad, sé que vas conmigo, cuídame? Hermano, es tan simple eso. ¿Usted está avisando a quién? A su padre. Considérelo, hermano. Honre a su padre. Oh, Señor Jesús. Considere la historia que pasó, hermano. Considere que miles de hombres no tuvieron la posibilidad de tener al Cristo. ¿Usted cree que Abraham, Moisés hubiesen deseado tenerlo interiormente? Oh, Señor Jesús. No despreciemos lo que tenemos. No despreciemos lo que Dios hizo. Y no nos despreciemos nosotros mismos. Es verdad que nuestra vida del alma es despreciable. Pero cuando le añadimos este ingrediente adicional, hermano, eso lo transforma, hermano. Esa era la cartita bajo la manga para solucionar miles de años de problemas, hermano. Oh, Señor Jesús. Entonces yo quiero, hermano, que usted aprecie el haber venido a la conferencia. Yo sé que ya lo está apreciando, hermano. Solo estoy insistiendo en esta palabra. Porque usted no puede irse distinto, hermano. Hermano, aunque, mire, no se puede ir igual. Aunque usted llegue y retorne a su localidad, usted recuerde estas palabras. Dios está conmigo. Aleluya. Ese himno, hermano, vino a recordarnos algo siempre. Dios está conmigo. Hermano, está conmigo cuando me levanto, cuando voy en la micro, cuando estoy en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Dios está conmigo. La verdad es que el mensaje incluye muchas otras cosas, hermano. Pero yo siento que ya reconocemos el Dios que tenemos, que era el centro del mensaje. Y la verdad es que yo no quiero cavar cisternas rotas, hermano. Porque las cisternas rotas no contienen las aguas, no las retienen. Y aunque usted trate de ser feliz, le va a durar poco. Es mejor ser feliz con el Señor. Créame, hermano. Para los que hemos experimentado estar llevando una vida sin Dios, es un placer vivir la vida de la iglesia. Muchas veces he tenido comunión con hermanos que siempre nacieron en la vida de la iglesia y han estado siempre ahí, hermano. Y nunca probaron
lo que era estar en el mundo, apartado, vivir en otras leyes cristianas, de religión, estar sometido bajo esas cosas. Y yo no sé cómo ellos aprecian tanto esto, o si es que realmente lo van a apreciar, porque cuando el que tiene hambre o el que ha tenido hambre sabe apreciar el sabor del pan, ¿cierto? Amén. El que no ha estado con necesidad económica sabe cuidar del dinero que después llega, ¿cierto? El que ha tenido desilusiones amorosas sabe acariciar mejor y curar con amor, ¿cierto? Entonces, hermano, para aquellos que han llevado una vida independiente de Dios, hasta este minuto, aprenda a apreciar lo que es, cuán valioso es tener a Dios dentro de nosotros. Oh Señor Jesús, intente agradarlo cada día. Hermano, yo no estoy hablando religiosamente aquí, de que usted se ponga de rodillas y ore 27 a 30 minutos todos los días. No, hermano, oh Señor Jesús. Vea la tremenda historia de desastre del hombre hacia atrás. ¿Usted cree que el Señor nos agrada con un buenos días? Hola, papito. Permiso, voy a ir a la universidad, voy a ir al colegio, porque es lo que tengo que hacer. Permiso, quiero ir con mis amigos, pero no quiero apartarme de ti. Quiero estar con ellos, quiero disfrutar, quiero alegrarme con la juventud, con esas cosas, quiero jugar el partido tranquilo, pero quiero que tú estés conmigo. Señor Jesús, el Señor no lo va a abandonar, hermano. Aunque usted esté haciendo una actividad del mundo, hermano. Oh Señor Jesús, mire lo que estoy diciendo, aunque usted esté haciendo una actividad del mundo. Hermano, recuerde que Dios va con usted. Por lo tanto, no hagamos como Adán, de esconder nuestro rostro para Dios, porque Él espera nuestro rostro. Lo esperó por tanto tiempo, y ahora Él aún sigue esperando, y no nos obliga, y nos dice: el que tiene sed, venga a mí. Oh Señor Jesús, gracias Señor por compartir, hermano. Sentí mucha libertad, hermano, y eso se lo agradezco a ustedes. Espero que no termine igual la conferencia, hermano. Uno nunca queda igual, es verdad. Aunque escuche la palabra, no escuche la palabra, y el hecho de tener comunión con los hermanos, uno aprecia estas cosas. Así que yo los quiero dejar invitados a los jóvenes, porque en Los Ángeles vamos a hacer una comunión de jóvenes igual. Va a ser el 27-28 de enero, el último fin de semana, sábado y domingo. Para los que quieran participar, si alguno ha participado allá, obviamente puede. Para los jóvenes, para lo mismo, hermano. Para pasar un tiempo, apartarlo para el Señor, para realizar actividades, para escuchar la palabra, para tener comunión. Hermano, la verdad es que es bastante bueno siempre tener comunión con los jóvenes. Y entre nosotros nos entendemos, hablamos el mismo idioma, no sé, es como distinto, hermano, ¿cierto? Por lo tanto, aprovechen las oportunidades que la iglesia dispone para ustedes. Porque después viene el año, vienen las actividades obligatorias, los semestres, y uno no se ve nunca, por hermano. Entonces, considere apartar un periodo ahí para el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.